Hola a todos, bienvenidos. Estoy súper contento de que estemos hoy aquí con ustedes, con Pedro, en este espacio para contar historias para crecer. La verdad es que cuando yo escuché hace como 4 años fue que nos juntamos con Pedro a platicar ahí, platicando y me empezó a contar de su vida. Tuvo un impacto muy positivo en mí el ver toda esta historia de Pedro que queremos compartirles hoy. Y esa es la idea. Me acuerdo que en ese momento le dije, Pedro, usted tiene que hacer su libro. Y como no lo ha hecho, pues dije, bueno, entonces lo vamos a grabar para ver si se anima a empezar. Creo que van a ver lo que les digo en este espacio que estemos juntos, de que Pedro es un ejemplo de mentalidad de crecimiento, de que cuando se quiere se puede, de que cuando hay perseverancia todo se puede lograr. Y estoy seguro que este espacio va a tener un impacto en la vida de muchos de ustedes al escucharlo. Y a Pedro, usted agradecerle por estar hoy aquí con nosotros, platicarnos, por la confianza también, ¿verdad? De compartirnos su historia y pues si quiere, arrancamos, ¿le parece? Ok. Súper, pues podemos arrancar, Pedro. Me encantaría empezar que nos cuente sobre quién es Pedro, cómo empezó, cuál es su historia desde su infancia, desde que nació y un poquito hasta cuando me contaba que fue el momento en el que se viene a la capital. Cómo fue toda esa etapa de su vida? Cuéntenos. Ok. Gracias, David. Yo nací, ¿cómo se llama? En la orilla del lago, pues, de Atitlán. Mi pueblo se llama San Pedro La Laguna. Ahí crecí en mi infancia. Ahí estuve hasta los 16 años. De una familia numerosa, ¿ya? De una familia numerosa. Somos 16 hermanos de la familia. Eh, Mi papá tuvo dos matrimonios. Con su primera esposa tuvo 6 hijos, ya que son mis hermanastros. Ujú. Y se murió su primera esposa y se casó con mi mamá. Y con mi mamá tuvo 10. Ya. Y yo soy el número 4 en el lado de mi mamá, el número 4. Y si miramos desde el inicio, soy el número 10. Ujú. Ya. Eh, Mi papá le lleva 20 años a mi mamá. 20 años a mi mamá. Mi hermano mayor, que es mi hermanastro, nos llevamos muy bien, muy bien. Eh, Tenía la misma edad que mi mamá. ¿Ya? Ujú. Él lamentablemente falleció hace año y medio. Mi hermano se llama Manuel y, y, y así fue que crecí. Entonces, eh, en ese entonces, en mi pueblo solo había sexto primaria. En sexto primaria no podía hablar bien el español. Ujú. Allí, ¿cómo se llama? En los pueblos, cuando uno empieza a estudiar, existe preprimaria, en kinder, en nace, no, hay un grado que se llama ahí de castellanización, que ahí le enseñan a uno español, Ujú. ya le enseñan español. eh, y ahí comencé a estudiar allá y, ¿cómo se llama? Porque ustedes todo en su familia sutuil, ¿verdad? Sutuil, o Lo que sea, hablaban y era... mi lengua materna es sutuil, Ujú. pues, o sea, nuestra comunicación con mi mamá, con mis hermanos y mi papá es sutuil y mis amigos sutuil. Ujú. Entonces, y ahí comencé a estudiar a la edad, yo creo que de como, ahí en el pueblo no le mandan a uno a estudiar a los 4 o 5 años, sino hasta los 7 años. O sea, a 7 años empecé a estudiar yo castellanización. Ujú. Entonces, yo era el primero que me metía a estudiar porque todos mis hermanos no estudiaban, Ujú. ¿ya? Entonces, era, vivíamos con muchas limitaciones, Ujú. con mi familia, vivimos teníamos un cuarto donde vivíamos los 10 hermanos Ujú. y una pequeña cocina ahí que tenía a la par de mi casa. Y nuestra casa no era de piso como mira aquí, sino era de tierra, pues, Ujú. de tierra. Teníamos de los 10 que vivimos ahí, digamos 12 con mi papá y mi mamá, teníamos 3 camas, ¿ya? Ujú. Y de eso, en cada cama dormíamos 4 o hasta 5 personas, pues. O sea, y la cama no es de colchón ni nada, sino es cama de puro tabla, Ujú. tabla. Y en vez de colchón,
poníamos ahí un petate. Ujú. Ya es dura, pues ya no sentíamos duro, pero ahí estamos. O sea, y lo más chistoso ahí, el hermano mayor siempre es la que da las órdenes en ese sentido. Mi hermano mayor es la que se dormía a, a la orilla de la cama, por decir. Los que más sufríamos son los que nos dormíamos en medio, ¿ya? Porque no nos podíamos mover, ¿ya? Y lo más complicado ahí, ¿cómo se llama? Mi papá, mi mamá, y cuando nació también mi hermano. Y escuchábamos ahí en el mismo cuarto cómo mi mamá dio a luz a uno de mis hermanos, pues, ¿ya? Entonces, y en la cocina no teníamos así, eh, nosotros decimos pollo, o es para cocinar y todo, estufa. Ah, 4 piedras ahí en el puro suelo, ahí ponían el comal y ahí cocinaba mi mamá. Y para almorzar, desayunar, almorzar y cenar, nos sentamos en el piso, pues ya no teníamos cubiertos así para comer, sino a pura mano. ¿Ya? Y así fue que empecé a estudiar, entonces en San Pedro de la Laguna. Eh, Mire, y, pero usted me contaba también que a los 5 años, digamos, ya ustedes trabajaban. no, no, ahí por las mismas necesidades, ya uno a los 4 o 5 años ya lo empiezan uno a mandar a trabajar en el campo, pues. Ujú. Yo a los 5 o 6 años ya nosotros cultivábamos hortalizas, cebolla, tomate y aparte la semilla de café. Y eso hay que ir a regarlo desde las 4 de la mañana. Ujú. Entonces ahora ya nos mandaban a nosotros a ir a regar. Ya nos íbamos a las 4 de la mañana a regar, nos regresamos a las 7, comíamos y también nos comíamos y después íbamos al campo. Si no estábamos estudiando, íbamos al campo a trabajar. Ujú. ¿Ya? Y cuando comencé a estudiar, aparte que me levantaba a las 4, trabajaba en el campo, iba a estudiar. Y en esos entonces, como yo nací en el año 1963, en las escuelas públicas, en ese entonces estudiaba casi todo el día. Nos, Uno entraba a las 8, salía a las 12, regresaba a almorzar a su casa y otra vez entraba a las Ujú. 4 de la tarde. No, entraba a las 2 de la tarde y un día estudiaba de 2 a 4. Ujú. Era de lunes a viernes y sábado mediodía. Así era ¿cómo se llama? La educación antes. Ujú. Cuando yo salí en sexto primaria, digamos, ya eran como en el año 75, ya cambió el modelo de enseñanza, solo fue de 8 a 12 el mediodía. Ujú. Entonces, así fue que trabajaba y como tenía más hermanos, 6 hermanos, hay unos que ya pequeños y otros que no habían nacido. Y mi papá no nos dio buen ejemplo en ese sentido. Mi papá era alcohólico. Ujú. Ya entonces nosotros tenemos con mi otro hermano que me sigue, que se llama Mario, trabajamos en el campo, mantenimos la familia, pues Ujú. ya trabajamos y lo bueno ahí en el lago, no nos moríamos de hambre, Ujú. porque nosotros pescamos, Ujú. pescamos ahí con anzuelo y todos los días comíamos pescado, Ujú. todos los días comíamos pescado, no nos moríamos de hambre, pero sí teníamos Ujú. muchas limitaciones, y así fue hasta ahí. Y en ese entonces en mi pueblo no había energía eléctrica, ya, Ujú. ¿cómo se llama? Usamos candil, Ujú. el candil para encender se usa el gas, ¿verdad? Y uno hacía su propio, ¿cómo se llama? Candil, digámoslo así, y le echaba el gas. Y cuando uno quisiéramos hacer tareas en el primaria, eh, con el candil ahí, uno haciendo tareas. Y al día siguiente, cuando nos levantamos, a ver la nariz, negro, negro ahí por estar inhalando el humo, pues, y uno no se sentía, pero es lo que había. Entonces, y así fue que salía, ¿cómo se llama?, hasta sexto primaria, pero 2 años que yo terminaba primaria, en mi pueblo llegó el programa para que uno pueda estudiar básicos. Ujú. Crearon ahí un instituto por cooperativa, pero es del mismo pueblo y era de la misma comunidad y era gratis. Ujú. Entonces, si no hubiese eso, ahí me hubiera quedado a sexto primario. Ujú. Entonces, de ahí me metí ¿cómo se llama?, a tercero básico. Ujú. Tercero básico, ahí estuve 3 años y siempre trabajando. Y ahí
y ya tenía yo la edad como de 10 o 12 años tenía. Y trabajaba ya más. Nosotros siempre trabajamos en la mañana y los básicos ya estudiamos de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y lo mismo trabajaba y cuando podía iba a la iglesia. Pues mi mamá nos inculcaba de ir a la iglesia y fue lo que yo hice. Entonces eso fue de, ¿cómo se llama? Desde la primaria y hasta tercero básico. El básico. Es básico. Mire, y en toda esta etapa, usted estudiaba porque usted quería, porque sus papás sí lo invitaron a estudiar, o era algo que nació en usted. Cuéntenos un poquito cómo era, porque usted fue el primero, entiendo yo, que fue a estudiar. Sus hermanos mayores no estudiaron. No estudiaron. No, yo creo que yo tenía la intención de saber alguna profesión, porque en el pueblo ver una persona estudiada es bien vista, o sea, un maestro, más que todo maestro, yo quiero ser como ellos, pero no quiero ser maestro, pero quiero estudiar, ya, pero si yo tengo que estudiar, ¿cómo puedo hacer? Porque mis papás no me pueden, mira, terminaste tercero básico, aquí está para tu mensualidad, vaya, no se podía. Entonces yo sí tenía la intención, y pues más que todo, aparte cuando salí de tercero básico, vieron en nosotros como 3 compañeros que decía, atinamos un poco el estudio. Entonces cuando terminé tercero básico, nos quisieron dar 3 becas para ir a estudiar ya fuera de San Pedro, fuera de Sololá, buscar una carrera. Entonces, hubieron 3 opciones. Uno, que era venir a Bárcenas. Yo quería ser perito agrónomo. Ya, y la otra opción era ir a Mazate. En Mazate hay un instituto técnico ahí, no mucho me recuerdo, pero algo de Keynesian, se llama el instituto que hay en Mazate. Y éramos nosotros los mejores 3 estudiantes. Y nos dieron el dinero porque no teníamos ni para pasar. Venimos nos quedamos a dormir ahí en Bárcenas, hicimos el examen y una semana después fuimos a Mazate, y después cuando vino los resultados no aplicamos, pues. No pasaron. No pasamos, o sea, no ganamos la clase. Yo creo que por el tipo de enseñanza que había en el pueblo, que no nos enseñaron otras cosas, que sí preguntaban ahí, pues, ya. Entonces ahí fue, entonces, y ahí terminó, y ahora ¿qué hago yo? Ya. Pero yo quería seguir estudiando. Entonces, como me gustaba así trabajar en campo de hortalizas, sembramos cebolla. Nosotros en cebolla decíamos, como esta mesa, sembramos por tablón, le decimos, por tablón en la orilla del lago, así sembramos cebolla. Yo lo que voy a hacer, como todo lo que hacíamos nosotros ahí era para la familia. Vendíamos, le damos el dinero a mi mamá que la administraba. Pero ahora yo voy a hacer algo mío que me va a servir me voy a ir en enero, yo quiero estudiar. Yo sembré varios tablones de cebolla. Y a la edad de, ¿cómo se llama? De entre 14 y 15 años, sembré y logré cultivar y sacar 150 quetzales de esa cosecha. Entonces, pero no sabía la capital, o sea, durante ese tiempo, hasta los 6 años, yo no sé ni dónde queda la capital, no conozco la capital, ¿ya? Y no me da ganas de visitarme porque ahí solo español se habla y nosotros no sabemos español, ¿ya? Pero dentro del compañero ahí había un hermano de mi compañero que ya se había emigrado de San Pedro a la capital, y vine a estudiar, ¿cómo se llama? Maestro en la normal de la zona 13. Mira, vamos, mi hermano tiene un cuarto, vamos. Entonces yo logré 150, y me recuerdo cuando vine a San Pedro, agarré un maletín que me dieron ahí, puse mi ropa y me vine, pues, o sea, nada que mi papá o mi mamá que iba para tu remesa o algo así, todo, nada. Y ahí venimos, entonces, un cuarto en la zona 8, entre la avenida Cecilia y la zona 9, que ahí queda la zona 8, ahí un cuarto alquilamos, que ya vivía ahí el amigo de mi amigo, el hermano de mi amigo, mejor dicho. Y cobraban 30 quetzales el mes el alquiler del cuarto. Entonces, a mí me cobran 10 quetzales, mi otro amigo, 3 cada uno pagamos ahí, pero es un lugar de la zona 8 que es de lámina, y no era de lujo, y lo mismo de tierra, y cabían 3 camas ahí. Entonces, con el dinero que tenía yo, fui a comprar
una micama ahí en la Bolívar, Ajá, sí. que es como se llama los famosos cáteres, que se dobla ahí. Entonces fui a comprar mi cáter, lo cargué, así como es, ¿verdad? Lo cargué y puse ahí en el, ¿cómo se llama? En el cuarto y me acosté. ¡Ah, qué rico se sentía ahí! Nunca me había acostado yo en un colchón. No había, y como, ¡ah, qué suave se siente el cáter ahí! Entonces ahí, ese es mi campo. Entonces, y estudié en, ¿cómo se llama? En Comercio 5. Comercio 5, para perito contador, queda la Avenida Bolívar. No sé si es 40 calles de la Avenida Bolívar, entonces vivía en la zona 8, yo caminaba, ¿ya? Y realmente, pues, o sea, nosotros en ese cuarto, ahí hacíamos nuestra comida, ¿ya? No teníamos utensilios para la cocina, ni nada, entonces, la ventaja es que quedaba cerca de la terminal y había mucha limitación. Entonces, con mi amigo eso, entonces, se nos ocurrió la idea, fui a la terminal donde tiran todas las cosas y todo, y encontramos unos botes ahí, que es, ¿cómo se llama? De leche nido, que toman los niños chiquitos, ¿ya? Leche nido. Entonces, agarramos ahí, eso fue nuestro recipiente para calentar agua, para cocer hierba y todo eso. Pero en tercero básico llevé un curso que se llama Artes Industriales. Y ahí nos enseñaron cómo hacer el tipo ¿cómo se llama? De ladrillo. Uno raspa el ladrillo, hace medio hoyos y ahí pone la resistencia. Y lo conecta y caliente, eso se pone rojo. Entonces colocamos ahí y calentamos el agua. En el desayuno calentamos agua, tomamos café y compramos pan. Y eso es nuestro desayuno. Y la ventaja ahí, yo creo que con un quetzal vivía, pues, vivía. Ya compraba un quetzal de tortilla, pues, tal vez un quetzal de frijol, vivía. Como me gustaba, como yo crecí sembrando hortalizas, iba a la terminal, compraba también cebolla, y me gustaba comer, ¿cómo se llama? El frijol con la cebolla, pero cebolla cruda, cebolla cruda. Entonces ahí, y lamentablemente también, pues, o sea, no teníamos buenos higienes en ese sentido, pues, porque durante el tiempo hasta San Pedro a veces ni nos cepillamos. Entonces, sí teníamos, ¿ya? Y a veces yo llegaba ahí al instituto, olor a cebolla. ¿Vos comiste cebolla? Y cebolla, pues, a mí no sentado. Pero estaba buena la Está tortita. muy bueno. Bueno, entonces, y así fue como se llama, a la forma, y lavamos nuestra ropa, pues, lavar la ropa, eso es lo que extrañaba mucho, porque aunque había mucha limitación en San Pedro, por lo menos mi mamá y mi hermana me lavaban la ropa y me hacían la comida. Ya yo hacía la comida ahí y así fue durante ese tiempo complicado. Entonces, y no tenía la oportunidad de ir a visitar a mi familia cada 2 o cada 3 meses, porque no tenía recursos, no tenía ni para pasajes, no tenía para pasajes. Entonces, durante el tiempo que estuve ahí en Comercio 5, conocí una maestra, que su esposo es profesor y trabajaba en la Escuela Politécnica. Y no sé cómo se dieron cuenta que yo hablaba español, que hablaba tzutuil, ¿ya? Que hablaba tzutuil. Mire, y antes de eso cuéntenos, porque en este tiempo usted, pues, necesitaba generar algo de ingresos, ¿verdad? Que usted me contó. Totalmente, totalmente. Como no recibíamos dinero, entonces había que trabajar. Y durante yo vine al cuarto año que estaba estudiando perito contador, eso fue en el año 81. 81. Yo soy del carnet 84 en la San Carlos. En el 81 tenemos que trabajar, pues. Pero no hablábamos bien el español, nos confundíamos mucho. Yo me confundía mucho, no sabía identificar cuándo hay que usar masculino y femenino, cuándo hablarle a alguien de usted, de vos, de tú. No sabía eso, pues. Sí, tal vez podía ver, pero no podía conjugar. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas nos vemos. Entonces, el hermano de mi amigo, mira, nosotros vendemos pinolio, ¿ya? Entonces, pues, enseñarnos cómo es. Ya, entonces, compramos la esencia del pinolio y compramos unos botes. Los botecitos que compramos era como los de agua salvavidas, chiquitos, ¿verdad? Y ya, entonces le echamos agua, le echamos un poco de incienso del pinolio
y se convertía como que si fuera un desinfectante. Y eso le llamamos un moral, y llegamos a vender, por decir así, llegamos al Milagro, San Francisco, en la zona 18, Santa Fe. Así yo nos íbamos a las 7 de la mañana, entre 7 a 8, y regresaba yo a las 11:30. Por lo menos ya me ganaba como 1.25, 1.50. Ya, con eso me mantenía. Y, ¿cómo se llama? Y hay otro producto que no sé si mucha gente lo conoce, que se llama criolina. Criolina tiene un olor bien penetrante, bien penetrante. Y eso usan muchos en los bares, en los bares. Entonces, como yo crecí en un lugar, como casa así como cristiano, mira, vamos ahí en el bar o en la cantina, ahí compran esos, ahí compran criolina. Yo nos metíamos en las cantinas y en los bares y iba a ofrecer, y sí nos compraban. O sea, nos compraban así el producto, y así fue, cuarto perito, quinto perito, hasta mediados del ya sexto perito, durante todo ese tiempo, así fue que sobreviví. Ya, o sea, y si no trabajaba, no comía, pues, ya. Pero me afectó mucho también de que en mi pueblo me levantaban a las 4 de la mañana para ir a trabajar. El primer día que pues, estuve ahí, a las 4 de la mañana, me desperté, ¿ahora qué hago? No, aquí se despiertan a las 7 de la mañana, a las 4 de la mañana. Me costó ese cambio de ambiente. Entonces así fue que ya empecé por lo menos a comprar ropa, porque mi ropa que traía, lo único que traía, pues mi maletín. Y iba a la iglesia todos los domingos, y ahí conocí a algunos amigos, nosotros le decimos hermanos, ¿verdad? Conocí. Y ya cuando ya uno ya cerca de graduarse para ser contador, hay que hacer una práctica de contabilidad para que uno termine de graduarse. Y yo no conozco a nadie. Pues, ¿ya? Entonces le hablé a ese hermano de la iglesia, me conoce tal, y me recomendó para que hiciera práctica en una oficina contable. Pero cuéntenos lo que nos iba a contar antes que yo lo interrumpí, perdón, lo de de la escuela politécnica. Vale, se me fue la escuela politécnica. Entonces conocí ahí, yo estaba ahí terminando el cuarto perito. Se me acercó la maestra, mire, usted sabe, sí, es que mi esposo le quiere hablar. El esposo de trabajar en la escuela politécnica. Y en ese tiempo del 81, 82, la época de la guerrilla, pues, de la guerrilla. Entonces yo vi de cerca la guerrilla ahí de mi pueblo. Mire, mi esposo quiere que le quiere dar una frase para que usted traduzca en su tuil y lo tiene que grabar, porque ese mensaje para hablarle a la región de Sololá, si hay gente de ese sector que se han metido en la guerrilla y como no saben español, prefiero que se les hable en su tuil para que entreguen sus armas y todo, y que haya una amnistía, así. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, entonces, lo tiene que aprender ¿cómo se llama? Como sería como un mensaje. Un mensaje, pero largo, así, que tenía que traducir yo de español a sutuil. Y lo hice, se lo leí en sutuil. Ahora tienes que ir conmigo, me dijo. Me llevó a TGW. Ya a TGW, y ahí fui a, ¿cómo se llama? A grabar el mensaje. Todo nervioso, poniendo unas bocinas ahí, hablando ahí, y grabé. Y ahí como a los 4 días me llamaron, venga, me llevaron al Palacio Nacional y me pagaron 300 quetzales. Yo me sentía millonario. Nunca había visto yo 300 quetzales por grabar ese mensaje que decía a la gente que se ha metido en la subversión que entregaran sus armas y todo, que no era bueno para el país, en su tuil. Entonces de ahí, como 15 después, grabé otro. Ya, entonces me dio un cierto beneficio de haber sabido Tzutuil. Ya, Tzutuil. Entonces, y también en la escuela de perito ya de cuarto a quinto, me confundía mucho, pues, porque todos me decían, ¿de dónde es? Porque no hablan bien el español. Era bueno para las matemáticas, para los números, pero no era bueno para hablar, pues. ¿Ya? Y así fue, entonces, retomando ahí que me recomendaron a ir a la oficina contable. La oficina contable se llamaba Macastiol. Macastiol. Entonces, fui ahí, ¿cómo se llama?
que septiembre y octubre hice las prácticas y me quedé, y mi función era graduarme de contador e irme a San Pedro a regresar, ¿ya? Y, y cuando me gradué de contador, vino mi papá y mi mamá a mi graduación, me puse contento que vinieron ellos se quedaron en la terminal, posada ahí, y mi papá me recuerdo en ese entonces que ya su primer hijo que ya se graduó de perito contador, y me decía, mira, ya puedes contar dinero, me decía. Pensé que era para contar, para perito contador era contar dinero. Y sí, ya puedo contar dinero, digo, porque era, como él iba más de una vez fue al banco a cambiar, pues. Entonces, así fue entonces, y cuando yo estuve en la oficina de Macastillol, la persona que dueño de la oficina trabajaba en la superintendencia de bancos. Llegaba en las tardes a hacer la supervisión y con otro familiar. Entonces, vio como en esa oficina se llevaba contabilidad de empresas muy grandes, que se llevaba ahí una empresa que se llama Panam, que era, y Aviateca. Ahí se llevaba contabilidad. Entonces me ponía la señora y él, tenés que hacer esto, tal, y yo lo hacía re bien, tal, pues me gustaban los números. ¿Y qué vas a hacer? Ahorita que me voy. No, usted no se tiene que ir. Usted tiene cierta lógica porque puede seguir estudiando, porque no se mete a la U a estudiar. Es la persona, se llama Marco Tulio Mía, como sea la que más me hizo, usted no se va a ir, va a estudiar, va a meterse ahí porque puede haber más oportunidad para usted. Entonces fue la que, pero yo no quería seguir estudiando contabilidad. Yo siempre en mi mente quería ser agrónomo. Y cuando fui a la San Carlos a preguntar si podía estudiar agronomía, y sí se podía, pero era todo el día. Entonces, de la mañana hasta la tarde, ¿y qué me podía sostener? Pues nadie me podía sostener. Mejor fui a hacer la prueba para estudiar auditoría y así fui. Entonces, y trabajaba en la oficina. Ahí ya me empezaron a pagar y mi primer sueldo son 75 quetzales. Yo feliz con los 75 quetzales porque me alcanzaba, pagaba cuarto, esa cantidad, y así yo hacía mi comida y iba a la U. Entonces, me recuerdo ahí, cuando estudió perito contador no pagaba transporte, porque me iba a pie, pero pues yo cuando fui a la U ya hay que pagar transporte. Pues yo cuando vine de la capital empecé a la U en los 84, se pagaba 5 centavos para ir a la U, 5 centavos, y ahí entraba a las 5:30, salía a las 8:30, pero también a veces que me quedaba sin dinero porque en la U hay que comprar libros y todo, y a veces no tenía ni para los pasajes. Yo no sé si algunos saben que hay una palabra que se sabe que uno se venía colado en los buses. Cuando decía colado significa cuando uno toma el bus, todo el mundo va a pagar donde está el chofer cobrando, y le dan un ticket ahí, ¿verdad? Y cuando miraba que casi se llenaba, métese para atrás, aprovechar, nosotros nos metíamos atrás, veníamos como colados, pues no pagaba, ¿ya? No es que no quería pagar, no tenía dinero, pues, ¿ya? Y en mi conciencia me decía que estaba mal, que no pagaba, me venía de gratis, pero la misma necesidad me obligaba a hacer eso, pues. Entonces, y así que empecé a trabajar ahí ¿cómo se llama? En la oficina contable, y el señor que trabajaba en la superintendencia de banco, de repente, ¿cómo se llama? Le salió una oportunidad. Él fue a trabajar en una institución como benéfica, se llama Visión Mundial, que se llama World Vision. World Vision, Y se fue a trabajar ahí. Entonces, y yo llevaba como 6 meses trabajando con él. Pedro, hay una oportunidad en Visión Mundial, están buscando un auxiliar de contabilidad. ¿Por qué no va a hacer el examen? Me dijo. Entonces, fui a hacer el examen. Visión Mundial quedaba en la zona 9, que era antes Seguros de Occidente. En tercer nivel, ahí quedaba Seguros de Occidente, ahí estaba la oficina. Fui a hacer el examen y todo, y me hicieron el examen de contabilidad y pasé las pruebas y práctica y todo. Pasé. Entonces, ahí me recuerdo bien que hay que llenar un formulario como medio, no sé si contrato de trabajo, pero no es que era contrato, que ponía todos los datos de uno, y ahí preguntaba que cuánto quería ganar. Yo no sabía ni cuánto pedir, pues todos yo lo dejé en blanco y todo. Y al final que pasé la prueba, mire su salario para empezar, 225. Bueno, pues ya me sentía un millonario cuando dijeron 225, yo ganaba 75.
feliz, estaba yo feliz, ya. Entonces, ya ahí ya me sentía mejor, ya poco a poco me fue cambiando la mente. Entonces, trabajé en Visión Mundial 5 años, ¿ya? Y entre Visión Mundial estaba en la U, ¿cómo se llama? En la San Carlos. Allí conocí a mi esposa. Ella estudiaba administración de empresa, yo auditoría. Ahí lo conocí. Entonces me casé a los 26 años. A los 26 años me casé y trabajaba en Visión Mundial. Entonces, Y me acuerdo, Pedro, no que me interrumpa, que usted me decía, fue esta etapa, justo me acuerdo bien cuando me decía lo de cuando no los 250, usted me dijo, aquí me transformó la vida, porque también usted pudo empezar a ayudar a su hermana, creo yo, a que se viniera y a compartir totalmente, cuarto, ¿verdad? totalmente. Ya cuando yo estaba como en el 4 año en la U, entonces mi hermana que actualmente en la capital, aparte que yo vine acá, tengo 2 hermanos más que sí lograron estudiar. Entonces, de los 10 que son mismo papá y mamá, somos 3 la que logramos estudiar. Entonces mi papá me dijo, mira, ¿por qué no ayudas a tu hermana? Entonces salí yo del cuarto donde estaba y alquilamos un cuarto con mi hermana, ¿ya? Entonces yo ya ganaba y estaba soltero, me sentí, ya ganaba, ya podía pagar un cuarto mejor, ya no es de tierra, sino de piso, todo eso. Entonces mi hermana ya sabe cocinar, pues compramos una estufa, me recuerdo que compré la primera tele que era blanco y negro, chiquito, ¿ya? Entonces mi hermana ya me hacía mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Y ella que sí quería ser maestra. Entonces ella se inscribió en, ¿cómo se llama? En el Inca, que en la zona 2 o final de la zona 1 queda. Estudió, ¿cómo se llama? Para maestro. Y él lo ayudé. Y después vino otro mi hermano. Pero no ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Yo quiero ser como vos, me decía. Entonces él sí estudió contabilidad. Yo también lo apoyé. Entonces y salimos adelante ahí. Y de mi hermana, cuando ya, antes de conseguirse maestra, fue cajera de país de la Montúfar, ella fue cajera. Entonces ahí mi hermana también, o sea, nos ayudamos mutuamente, pues ya, pero le cambia la vida cuando uno ya empieza a tener novia, pues ya siempre cuidaba a sus hermanos. Como veían, mi hermana se tuvo que salir, tuvo que alquilar otro cuarto y nos quedamos nosotros. Entonces, y así fue, entonces, y cuando ya estaba en Visión Mundial ya me casé, entonces, tal vez solo esta vez hablo de salario. Yo empecé ahí con 225 y 5 años después ya yo era el contador 3. Y para ser bueno, de 3 pasaba a 2 y de 2 pasaba a 1. Entonces llegué yo a ser 1 y ya cuando salía a los 5 años después ya ganaba 1,500 quetzales. Ya me sentía, como está la economía, pues muy bien, porque en ese entonces casi el dólar es casi 1 por 1. Ya. Entonces, fui ahí, entonces yo quiero cambiar de trabajo, ya cerré la U. No como está ahorita que usted manda su papelería así por correo o algo así. Ahí era la pura prensa libre, pues, de prensa libre. Buscaba las últimas páginas, empleos. Y empecé a mandar mi currículum y todo eso, como en 25 empresas. Y iba, pero no me salía, no me salía. Hasta el final me salió la oportunidad de, ¿cómo se llama? En Arimani, el grupo Arimani. Entonces ahí me contrataron como asistente contable. Entonces ya cuando vi ahí, ya sabía cuánto pedir. Cuando vi cuál es el salario, 3,000, yo acepto esa. Ya acepté, y feliz estaba. Yo ya estaba terminando la U, ya estaba haciendo mis privados. Entonces ahí llegué como asistente contable y es una empresa muy grande. Eso ya fue en los años entre 89 y 90. Ya, el grupo Arimani no era la papelería, o sea, la papelería, la librería como tal, tenía su ciclo de 20, que es diciembre, enero, febrero, y ahí se quedaba quieto, pero lo más fuerte ahí era el papel higiénico, le llamamos tissue, el papel, tal vez los que tienen edad como yo, a veces recuerdan así, papel papagayo, papel doctor Bell, servilleta papagayo, y también producíamos ahí el toalla femenina que se llama Eva, ya como se vendían esos, era una empresa bien grande, pues. Pero yo ahí me metí ahí, entonces de asistente contable, como 2 años después, ya me pusieron como contador general, ya. Pero lamentablemente
en esas épocas, entre 90 y 91, vino la crisis, pues, vino la crisis económica, por lo menos aquí en Guatemala, no sé si fue muy rápido en Guatemala. Yo me recuerdo cuando estaba ahí en Misión Mundial y empecé ahí también, la tasa de interés era 7, 8, pero en ese año, 90, 91, 92, la tasa de interés pasó hasta 30%. Sí. Pues, los que tenía deuda la empresa empezó a crecer, compró máquinas para automatizar todo el proceso, pero era puro deuda. Entonces ya no se podía ni pagar la deuda, pues ya no se alcanzaba. Entonces ahí tuvo la necesidad del grupo, vendió la parte del Castillo a Kimberly-Clark. ¿Ya? Y en ese entonces, cuando yo estaba en Kimberly-Clark, en Arimani, nos auditaba una firma de auditores, se llamaba Pricewaterhouse. Ya Pricewaterhouse nos auditó, él es lo que nos auditaba, y Kimberly-Clark lo auditaba KPMG. ¿Ya? Y cuando fue la compra, KPMG hizo un due diligence para Kimberly-Clark a ver si todo estaba bien lo que estábamos haciendo, y así se compró, y ahí ya no mandaban los alemanes, ya eran otros, ya eran extranjeros, pues entonces, y de ahí ya traían su propia gente y todo. Empezó mucho recorte, y entre todos esos, y a mí me quedé yo. Y a ese entonces ya había cambiado de puesto de contador general, me pusieron como contralor. Pero ahí en Kimberly no le llamaban contralor, sino le llamaban en inglés controller, le decían controller. ¿Sí? Entonces, mira cómo lo hacía yo la verdad. Me pusieron como controller a nivel de Centroamérica. Yo me sentía yo feliz, pues, o sea, yo hacía todas las operaciones, y estaba mucho mejor a como estaba. Pero siempre me acordaba cómo fue que vine a la capital, cómo el primer día que vine, las limitaciones, y ahí en Kimberly-Clark, como es una multinacional, me manda de Centroamérica, porque hay del Caribe, Sudamérica, del Norte Mundial, pero en Centroamérica era mi sede, aquí en Guatemala, pero viajaba. Pues la primera vez que yo nunca había subido un avión, pero se va a ir a Costa Rica. Pues primero un avión, dije yo, me subí en avión, y cuando llegué al aeropuerto me estaban esperando un carro de Kimberly-Clark, y me llevaron a la oficina. Después me llevaron a un hotel de 5 estrellas, pues ahí pues aquí qué es, dije yo, no conocía todas esas cosas, pues nunca había entrado a un hotel así, y toda la comida era de lujo y todo, estaba como rey, pues, y así me trataba. Entonces, pero viajaba mucho, entonces yo había tenido mi familia, ya había casado, pero se me olvidó comentarle también que cuando me casé civilmente, me casé en la Municipalidad de Guatemala. Ya en la Municipalidad de Guatemala, no es que hay un casamiento, Pedro González y su esposa, su novia, pues, era un grupo, éramos como 20 parejas, pues. Y tuve la oportunidad de que nos casó Arzu. Sí, nos casó Arzu, y entonces, y vino, ¿cómo se llama? Vino mi mamá, mi papá, entonces ahí fue civilmente, pues ahí, y hay un mes después, ya me casé religiosamente. Iliana es tu esposa, ¿verdad? ¿Ah? Iliana se llama tu esposa. Sí, Iliana. Y digamos, a todo esto que nos cuenta Kimberly-Clark, usted ya había hecho familia, ya había nacido Celeste. Ya nació mi hija Celeste, y 3, pues, ya tenía. Pedro Andrés, ¿verdad? Pedro Andrés. Entonces, y así fue, entonces, y yo tenía la mentalidad de que en Kimberly-Clark me presionaba mucho en la parte del inglés. Y yo tenía muchas limitaciones de inglés, entonces ahí me presionaron más, me educaron mejor, porque toda la información financiera no es en español, todo es en inglés. Ya inclusive el software que usamos era en inglés. Entonces, y ahí se me salió, si yo tengo mis hijos, voy a tratar la manera de dar una mejor educación, pues, porque yo vi que ahí va el camino, la educación. Y la educación, entonces, los metí en un colegio, se llama Colegio Educativo Americano. Antes quedaba ahí por la zona 14, por el Shaddai. Ahora, actualmente, al día de hoy, queda ahí enfrente Campo Marte, cabal enfrente Campo Marte queda. Y así fue en Kimberly-Clark, pero viajaba mucho. Entonces, eso fue en los años ya entre 99, 2000, 2003, 2004. Entonces, me recuerdo bien, mi hijo, a Pedro Andrés, tenía 3 o 4 años. Un día que no estuve en su cumpleaños,
me reclamé, no estuviste en mi cumpleaños. Entonces, yo me sentía muy mal ahí que no estuve en su cumpleaños porque los niños de esa edad están muy pegados con uno, pues, ya. Entonces, pues, Durán está mejor, voy a ver si cambio de trabajo, pues, Ujú. ya. Entonces usted Entonces, empezó a buscar porque viajaba mucho porque a bajamos, Kimberly y por el tema de estar con la familia. y otra cosa que me pasó ahí en Kimberly Clark, por viajar cada semana o cada 15 días, yo me recuerdo que me viajaba mucho por Copa, Ujú. ¿ya? Todo lo pagaba la empresa, pues, que eran boletos ordinarios, pero por ser el viajero frecuente, Ujú. ya me dieron como pagaba como ordinario, pero ya me ponían siempre como clase ejecutiva. Ujú. Y ahí le daba todas las comunidades que estaban ahí, pues, y pues, como es la vida aquí, pues. O sea, viajaba un montón. Sí, bastante viajado. Entonces, ahí fue, entonces, pero otra cosa que les quería comentar también, que se me olvidó aquí muy importante, durante el grupo Armani, cuando se hizo la operación, la compraventa, Ujú. la familia Armani sí se portaron muy bien conmigo. Ujú. Entonces, como yo lideré toda la parte de transición y todo, y cuando se hizo la operación, me dieron un bono muy especial, pues, Ujú. muy especial. Y con ese especial, casi pagué el 60-70% de la casa donde salí. No, ven hoy. Ya. Wow. Entonces, eso también estoy muy agradecido con ellos Ujú. por ese gesto que me dieron. Y, ¿cómo se llama? Y ahí dejé, cabal, fue en diciembre del 2006, Ujú. dejé de trabajar en Kimberly Clark. Ya. Entonces, y ahí, Renunció sin tener trabajo. sin tener trabajo, sin tener trabajo, sin tener trabajo. Y ahí, ¿cómo se llama? Otra vez empecé a, ¿cómo se llama? A enviar currículum, siempre ¿cómo se llama? En el 2007, siempre por medio de la prensa, pues. Ujú. Y yo de salida mandaba y cabal me llamaron en Día Reyes. Pero no, es la firma, pero no es para ser auditor. Pucha, qué raro que llegué, entonces llené toda la papelería y supuestamente éramos como 20 o 25 candidatos y solo seleccionaron a 5. Ujú. Y entre 5 estaba yo. Entonces, cuando fui, no solo estamos buscando el candidato, pero no es para la firma, sino es para una empresa. Ujú. ¿Y cuál será? Herramientas Poderosas. A saber quién dice herramientas poderosas. No, no eran ni herramientas poderosas, se llamaba la empresa, ESESA se llamaba, ESESA. Ajá. Era como una planillera, como un outsourcing, Ajá. pero era del grupo. Y cuando vine aquí, ¿dónde queda por herramientas poderosas? Entonces ahí ESESA se llamaba la planilla en ese entonces. Y yo vine aquí, entonces me entrevistó Antonio. Ujú. Antonio me entrevistó todo un par de veces y ya cuando pasé la prueba ahí con Antonio, yo creo que a Antonio le gustó que me contrató porque yo era el controller de Kimberly Clark. Y ahí me presentó Estefan. Y ahí Estefan me hizo la última entrevista y me hicieron la oferta. La oferta no era que yo esperaba, casi era la mitad de lo que yo ganaba en Kimberly Clark y lo que me ofrecían aquí era la mitad, pero yo le entré. Yo le entré y así fue que vine pues y durante ese tiempo ya mis hijos ya se empezaron ya a hacer bachillerato. Entonces mi hija como primer año quiso ser médica, se Ujú. metió ahí en la Marroquín, pero no dio la talla, entonces mejor cambió de carrera y se metió a ingeniería química y estudió en la del Valle. Ujú. Yo como uno en la familia tiene esas discusiones con la familia que por qué no le fue bien, tal, va. Me imagino que mi hijo escuchaba todas las conversaciones. Yo lo voy a demostrar a mi papá, a veces es cierto. ¿Va? ¿Y qué vas a estudiar, Andrés? Yo quiero ser médico. Entonces me metió ahí en y obviamente fue un hit él, pues. Sí. Fue un hit, entonces yo estoy bastante contento con ellos. Ya, mi hija se casó hace 2 años, trabaja en la cervecería y mi yerno trabaja en cementos progresos. Y mi hijo fue muy bueno, entonces él quería, yo quiero ser médico, pero yo tenía su visión, yo quiero especializarme afuera. Ujú. Entonces, para ella estudiar afuera es un proceso bastante complicado. Pues, ¿ya? Entonces, después que se graduó en la Marroquín, dio como año y medio clases estudiando para poder aplicar en los Estados Unidos. Ujú. Entonces, fue varias veces, hizo bastantes pasantías en los hospitales en los Estados Unidos para poder aplicar. Ujú. Entonces, al fin logró meterse, ¿cómo se llama? Quería ser cardiólogo. Ujú. Y para ser cardiólogo, hay que hacer 3 años primero de medicina interna
él logró hacerlo. Y cuando hizo la prueba para si lo aceptaban, era tenso ahí en la familia, pues, porque si no lo aceptaban, se tenía que meter en un hospital aquí, pues, ya. Entonces, pero se me olvidó decirle acá antes de que yo con mi hijo ya llevaba un año aquí trabajando en herramientas poderosas y Estefan me habló, mire, ¿dónde va a estudiar su hijo? Quiero ser médico. Y fue a hacer él no quería estar, quería estar en la San Carlos, porque todos sus amigos se fueron a la San Carlos. Yo quiero la San Carlos, fue a hacer la prueba para ser médico, para entrar y ganó. No, ya aplicó para la San Carlos, dijo esto. No, no se mete ahí, mejor va, métese en la Marroquín, dijo. ¿Y cuánto es? Tal, tal. Voy a ver en cómo lo apoyo, me dijo Estefan. Entonces, y lo metimos a la Marroquín. Entonces, fue muy buena idea eso porque lo prepararon mejor y él dio un poco la talla. Y fue tenso en el promedio si aceptaban o no aceptaban los Estados Unidos y en qué hospital y en qué estado. Y él quería en Filadelfia porque tenían a su novia y la novia, los dos estaban estudiando y la novia le salió en Filadelfia y a él en Chicago. Pues. Entonces así fue, se fue a Chicago y lo más importante en el primer año de ser, ¿cómo se llama? Médico residente. Salió como el número 1 de médico residente en el primer año, pues le dieron un diploma y yo estaba contento por él, pues, ¿verdad? Y después, pero para ser cardiólogo hay que pasar los 3 años de medicina interna y otra vez volver a estudiar para poder aplicar para ser cardiólogo y no sabemos en qué hospital es. Entonces, yo llegaba a visitar mucho en Chicago y pues fuimos a hacer muchas cosas. Conocí yo los lugares y él ni lo conozco porque él está esclavo en el hospital y estudiando. Y ahorita en finales de mayo de este año aplicó y salió aplicado para ser su residente como cardiólogo en el mismo hospital de Chicago. Entonces, yo estoy bastante contento con él y se comprometió hace el mes pasado, se comprometió y espero, él me decía que se casa, si no es en febrero o mitad de año. Entonces, es eso y yo lo que veo acá, que no le tengo que reprochar nada ni a mi mamá ni a mis papás si no me dieron la oportunidad de poder, sino yo creo que estoy agradecido con ellos que me trajeron al mundo. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades, pero tiene que uno ser disciplinado y también persistente, porque no va a creer que todo en la U, todo le sale bien uno, pues entonces hay bajones, pero realmente hay que ver para adelante, para adelante, para adelante. Y yo creo que la mejor manera para ser adelante es ser persistente y estudiar. Yo creo que la educación es la base, pues es la base para que uno pueda tener una vida mucho mejor y dejar un legado a la familia. Pues la familia, yo me siento ya tranquilo, ahorita tengo 61 años, ya no me preocupo de mis hijos, yo ya sé que ya hice y también yo sé que no es tan fácil ahorita que se pueden desviar porque ya tienen la cultura y la base, ya saben dirigir, pues ya pueden diferenciar qué es lo bueno y lo malo, pues entonces eso es lo que me da más tranquilidad a esa edad. Entonces, eso es lo que les puedo comentar. Y usted me decía algo, Pedro, que a mí lo comparto muchísimo y me dejó muy marcado. Usted me decía, en un hogar, para los hijos, digamos, la importancia que tiene la relación de la pareja, ¿verdad? No sé si puede contar un poquito de eso y lo que usted me decía es que eso es tan importante porque, decía usted, le da a los hijos seguridad, fue la palabra que usted usó. Yo creo que se me olvidó comentar ahí que cuando yo me casé en noviembre del 88. No, ya la memoria esa me falla, no sé si fue el 11 o el 13 de noviembre. Yo ni me acuerdo, hace cuánto me dio, 6 años, así que no se preocupe. Noviembre, pero fue en noviembre del 88. Y mi esposa quedó ya esperando, porque mi hija nació en mayo del 89, ¿ya? Entonces, y en un matrimonio, pues, siempre hay problemas, pues, nos discutimos. Es como en el trabajo, o sea, nos discutimos y todo, pero yo creo que lo más importante en una familia es la estabilidad de la familia con la pareja y los hijos. Yo creo que cuando yo me casé con mi esposa que yo esperando, ella trabajaba como secretaria en MUSAC, es el Museo de la San Carlos, ¿ya? Ahí trabaja ella. Yo dije, mejor ella no trabaja, yo así trabajar mejor, ver los hijos, pues. Entonces,
me daba más tranquilidad yo que ella estaba en la casa, yo trabajaba y los hijos salían al colegio y llegaban a encontrar con la mamá. Entonces yo más creo que para la estabilidad de los hijos y que piensan con sus metas que es que la pareja, ¿cómo se llama? Muestre, ¿cómo se llama? Estabilidad de la familia para que los hijos piensen, ah, es algo, ahí está mi papá en la casa, ahí está mi mamá en la casa. Entonces eso les da estabilidad a ellos que cuando están estudiando, tengo problemas con mi papá o mi mamá o se va o se divorciaron, así. Entonces ese tipo de cosas les da estabilidad. Pero lo más importante también es el ejemplo de uno ante la familia, pues. Y los hijos se dan cuenta si uno se está esforzando, si está haciendo estos. Entonces, eso es lo que le dan ellos. Entonces, yo creo que por eso los hijos logran ser exitosos, porque encuentran en una casa que hay estabilidad. O sea, estabilidad no significa que no haya problemas. Problemas, que problemas se van a tener hasta que uno se muera, pues. Siempre hay tipo de problemas, pero yo creo que la estabilidad familiar que pareja que muestra ahí, los hijos les da estabilidad para que estén estudiando, se concentren en estudiar. Entonces, sí, y que también si los hijos se van, que se vayan bien de la casa, se casen y todo eso, que no se vayan, que no voy a vivir con el novio o la novia. Yo creo que todos esos principios, vale, pues yo creo que también otro que vale muy importante, independientemente del tipo de religión que uno profese. ¿Sí? Yo creo que la religión es universal. Yo creo que los principios bíblicos, sea católico, evangélico, otro tipo de religión, eso es importante que ellos tengan ellos, pues, ya porque les da seguridad, pues, o sea, como está la situación al día de hoy. Entonces, eso es lo que les puedo decir. No, muchas gracias, Pedro. Y le digo, de verdad que todo lo que usted nos cuenta, esta historia la hemos platicado varias veces, como le digo a mí, personalmente, yo se lo dije la primera vez, le agradecí la confianza, pero también su ejemplo de vida, porque nos deja mucho mensaje a todos, ¿verdad? De que usted tuvo todo en contra, pero salió adelante, ¿verdad? Y a veces uno se anda quejando de cositas pequeñas que uno tiene en la vida y usted ha tenido una mentalidad de crecimiento, una perseverancia y lo que ha logrado, que es lo más bonito, se ve reflejado en sus hijos, ¿verdad? Yo me imagino su historia casi como una película donde usted dice, ¿verdad? Literalmente estábamos en una cama de madera, dos hermanos, y usted logró transformar eso en lo que sus hijos son ahora. Tiene a su hijo en Chicago siendo una estrella, pues, y que va además a salvar muchas vidas. Eh, no hay límites a lo que se puede lograr si uno se propone y si uno lucha por lo que quiere, y usted es un ejemplo de eso. A mí me ha impactado muy positivamente y ha sido para mí, ¿verdad?, que un honor compartir, trabajar, ser parte de su vida de una forma y ese reflejo en sus hijos, ¿verdad? Creo que lo hablamos, es el mejor ejemplo de todo lo que usted ha logrado. Y diciendo eso, le tenemos aquí una pequeña sorpresita que queremos mostrarle un videíto, porque creo que ese es el mejor reflejo de lo que usted ha logrado. Hola, papá. Creo que todos aquí saben lo mucho que te queremos, lo mucho que te admiramos. Y en este contexto de crecimiento, solo queremos saber que uno, nosotros estamos orgullosos de haberte visto crecer, pero nosotros crecimos gracias a tu crecimiento. Nosotros nos formaste, nos creaste, nos moldeaste de la forma en la que solo tus acciones lo pudieron haber hecho. Tus palabras estuvieron, pero tus acciones fueron las que de verdad gritaron en todo momento a nuestros corazones y nos hicieron las personas que somos el día de hoy. Y por eso te damos muchísimas gracias. Papi, gracias por siempre guiarnos con el ejemplo, por todos los valores con los que nos inculcaste, porque siempre nos enseñaste a buscar de Dios y porque desde nuestra niñez hasta ahorita que somos grandes, yo sé que nos sigues viendo tal vez como chiquitos, pero nosotros te vemos realmente como un padre maravilloso y ha sido un privilegio verte crecer, verte ir alcanzando cada meta, cada propósito, que todo lo que tú te trazas, tú lo vas cumpliendo. Y nosotros somos testigos de ese esfuerzo que tú has puesto en cada etapa de tu vida. Hemos visto las veces que te quedabas trabajando a veces de largo, cuando a veces íbamos de vacaciones, pero tú siempre con tu computadora.
Son pequeñas cositas, pero siempre detrás de cada sonrisa, de cada esfuerzo que tanto Andrés y yo tenemos, siempre tenemos tu ejemplo de referencia y algo que nos ha inspirado a seguir avanzando en nuestra vida. Gracias, papi, por todo lo que has hecho por nosotros. Te queremos mucho, estamos muy orgullosos de ti y pues realmente esperamos que esto será solo un pedacito de mostrarte qué tanto te queremos, lo mucho que vales para nosotros, no solo para nosotros dos, sino para toda la familia. Gracias, papi, por todo. Sí. Y para terminar, como Celeste dijo, sabemos que tú nos seguís viendo como chiquitos, pero sabe que nosotros como chiquitos te seguimos viendo como un superhéroe. Gracias, no lo esperaba eso. ¿Y cómo lograron eso? Ahí Aurálida se la sacó del parque, ahí lograron. Usted fue parte de sin saberlo, pero pues eso es, la verdad, Pedro, muchas gracias. Gracias a todos por haber estado con nosotros y gracias, Pedro, por compartirnos su testimonio y es un honor que sea parte de este equipo, de estas vidas. Estoy seguro que hoy ha impactado muchas y gracias por el ejemplo y por lo que ustedes representan. Gracias, David. Gracias. Gracias. Y gracias por ese detalle, el mensaje de mis hijos.